y solo vive para mí. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en Eddie Warman de noche, pero en televisión. Y ahora que está la época de influenza, caray, mano, hay que protegerse con todo. Yo sí soy a favor de la vacuna contra influenza, pero si usted no se ha inyectado, o no se ha vacunado, o no quiere hacerlo, o no ha encontrado porque ahí están agotadas, hay algo que es el factor de transferencia que ya en otras ocasiones he hablado con Sandra y con Bulmaro Correa, el factor de transferencia de cocodrilo. ¿Por qué de cocodrilo? Ellos nos lo van a explicar, pero es una sustancia que lo que hace es fortalecer el sistema inmunológico. No es medicina, no va a curar per se algo, por lo menos no que yo sepa, pero le va a dar fuerza al sistema inmunitario o inmunológico. Me da mucho gusto, Sandra, Bulmaro, volverlos a ver. Ya te extrañábamos, Eddie. Yo también, llevamos muchos años con esto del factor de transferencia y ya me parece que ahorita entre el COVID y la influenza, que es tan fuerte, a lo mejor el tomar un factor de estos puede ayudar a prevenir o a fortalecer y salir más adelante, más rápido de una enfermedad, ¿no? Sandra, como dama, tú primero. Muchas gracias. Pues sí, tenemos ya pues más de 20 años más o menos trabajando con el factor de transferencia. Nuestra marca pues es Fasinvite y está elaborado principalmente, como bien sabes, de cocodrilo, justamente por la potencia que tiene con respecto a otros factores de transferencia de orígenes distintos. Y bueno, justamente ahorita es un perfecto coadyuvante para tratar distintos padecimientos. Ahorita en esta temporada justamente de influenza, de COVID y demás, bueno, pues nos ayuda muchísimo a que la enfermedad, si bien te puede dar efectivamente, porque pues no es un escudo, pues te dé menos fuerte o sea menos grave y a lo mejor hasta dure menos tiempo, ¿no? Si tú empiezas a tener tu tratamiento normal, porque sí, nunca lo solemos sustituir, ¿no? O sea, este producto no sustituye al tratamiento médico, sino que lo complementa. Entonces, bueno, en ese sentido, pues es un excelente coadyuvante justamente para los tratamientos. Vuélvenos a contar, Bulmaro, ¿por qué y cómo sale del cocodrilo? ¿Por qué eliges hacer tú como químico, biólogo, bacteriólogo, parasitólogo? Exacto, del Instituto Politécnico Nacional, institución que yo respeto muchísimo, primero porque, bueno, grandes figuras como el ingeniero Slim, mi papá en su momento eran de el Politécnico Nacional. Yo veo que siguen los investigadores trabajando y es un gran instituto de tecnología y ciencias. Y ¿cómo eliges el cocodrilo y por qué de cocodrilo y de qué parte del cocodrilo? Bueno, esto surgió alrededor de 15 años, que visité una granja de cocodrilos y como mi familia tiene experiencia en cuestión de granjas porcícola, se me ocurrió preguntarle al director del cocodrilario si tenía un porcentaje de mortalidad de los recién nacidos. Aquí en este caso sería recién eclosionados. Entonces, pues ella me comentó que sí, que aproximadamente un 20% de mortalidad, y eso pues es alto para una granja, una gran pérdida. Y entonces, dada la experiencia que yo tenía en producir factor de transferencia de origen humano, le comenté de elaborar hacer un proyecto para obtener factor de transferencia de los cocodrilos, de órgano linfoides de los cocodrilos, y entonces preparar y inocular o tratar a los cocodrilos recién nacidos que entran en un síndrome que ellos le llaman de mala adaptación. Porque al salir del huevo, al eclosionar, por instinto buscan a la madre, el pantano, condiciones naturales, y como no las tienen, un buen porcentaje se estresan, dejan de comer, se debilitan, se infectan y entonces mueren.
Y entonces el proyecto iba encaminado a que en la siguiente camada sí, se les inyectaba factor, este proceso de transferencia inmunitaria. Más bien era para buscar un reforzamiento de su sistema inmunológico con la intención de que resistieran mejor los procesos de infecciones. ¿Sí? Y entonces ahí, bueno, trabajar también con uno o dos estudiantes para que hicieran una tesis profesional relativo a ello. Y entonces había que esperar la siguiente camada mientras ya estuve yo preparando el factor de transferencia. Dices que es del sistema linfoide. Órganos linfoides, por ejemplo, son ganglios linfáticos, amígdalas, el vaso, en el intestino son las placas de Peyer, en fin. ¿Y qué se trae? ¿La sangre? ¿Se ocupa el órgano completo, al cual se le da un tratamiento para lisar, para romper todas las células inmunocompetentes que están ahí. ¿Y estos cómo funcionan? O sea, ¿tienen Daltons o cómo se mide y cómo funcionan cuando entran en el organismo? De una manera muy sencilla, bueno, el producto se disuelve en agua bebible. ¿Puedo abrirlo? Sí, claro. A ver, esta cajita. Brindemos. Sí. Hoy no hay vino, pero hay factor de cocodrilo. Brindemos con factor. Okay. Es el brindis más ¿Así? sano ¿No que me va a puedes pasar tener. nada si me lo tomo? Tienes que ponerle agüita, un poquito. Viene perfectamente hasta la mitad del sellado. frasco, mira pues. Sí, mira. Okay. Tiene aquí una flechita. Excelente. En donde tú le jalas la tapa de plástico y con esto puedes quitar ¿Y el le echo arillo agüita metálico aquí? Sí, y le la pones mitad del frasco. hasta la mitad del frasco un poquito de agua. Así con cuidadito. A ver, mira. ¿Tienes? ¿Y es que sabe esto? Tiene un sabor dulcecito. En realidad no tiene un sabor como A ver, ahí voy, de nada. Mantenerlo bajo la Espérate, lengua. porque antes ya le echaste el agua, tápalo otra vez y agítalo un poquito para que se diluya bien el contenido. Sí. Mira. ¿Y ya? Y una vez que ya está un, como dos, tres líquido por mí. transparente, póntelo debajo de la lengua, Medio minuto. más o menos. Así que no vas a poder hablar mucho. Bueno, entonces medio minuto a un minuto. Lo que pasa es que la vía de absorción es sublingual, justamente para que entre directamente, digamos que aquí también tenemos ganglios que absorben pues gran parte de los componentes del factor de transferencia. Sí, nos vemos un ratito muy chistosos. Y con la boquita así. pero de todas maneras, si no pasaste por abajo de la lengua, de todas maneras va a funcionar. Sí, por simplemente supuesto. tarda más. Por supuesto. De hecho, en el factor que tenemos de infantil, nos han llamado muchas veces, es que ¿cómo hago para que mi bebé lo tenga debajo de la lengua? Pues es imposible, no hay forma. Entonces, Ahora, ¿cómo va a fortalecer? Porque nos quedan unos segundos al organismo contra la influenza. Va directamente sobre las células de la primera línea de defensa del organismo, como son macrófagos, células NK, y lo que hace es que, de alguna manera, estas células se activan y van a responder más efectivamente al reconocimiento de materiales extraños. Puede ser una bacteria, en este caso puede ser una célula infectada por ¿Y virus. cuántos debo de tomar cada cuándo? depende del tratamiento. Hay algunos que, por ejemplo, los pacientes más graves, normalmente les estamos dando el producto. Puede ser desde todos los días, 1 diario, 3 por semana, etcétera. Normalmente, además, el chiste es que el organismo se vaya acostumbrando a trabajar inmunológicamente bien. Entonces, normalmente los tratamientos empiezan más frecuentemente, digamos, a raíz de 2 o 3 por semana, dependiendo, y vamos bajando la dosificación conforme el paciente va ¿Y reaccionando. preventivo 1 a la semana? Preventivo, y sobre todo, ¿sabes qué? En época, sobre todo ahora de todo este año de COVID y todo, para fortalecer el sistema inmunológico. Por lo general, cuando un paciente está completamente sano y no hay COVID, no hay ningún problema, vaya, si tu organismo está funcionando bien, en realidad no necesita